Bueno, como sabemos, la velocidad de un motor de continua se regula variando la tensión media que le llega. Esto lo podemos realizar utilizando el control PWM, modulación de ancho de pulsos. Y de hecho en Arduino tenemos varias patillas digitales para los pines que nos permiten realizar ese tipo de control. Entonces, antes de llegar al ejemplo final de la velocidad del control de velocidad de un motor de continuo a través de XBee, primero lo vamos a hacer en modo local, por así decirlo, sin esta conexión inalámbrica. Es decir, vamos a utilizar un Arduino conectado al PC, y en este Arduino vamos a colocar en la patilla 9, que es un pin PWM con posibilidad PWM, le vamos a conectar a un diodo LED. Entonces, desde la view vamos a poder variar la luminosidad o brillo de este LED utilizando este tipo de control PWM, es decir, variando la tensión media que le llega al diodo LED. De tal manera que el ejemplo que voy a explicar es un ejemplo intermedio con respecto al programa final, ¿no? De hecho, es muy parecido a lo que vamos a tener después en el ejercicio final. Entonces, como vemos, en el panel frontal tenemos una barra deslizadora que hemos colocado entre 0 y 255, entre 0, que es el límite inferior de esa salida PWM, y 255, que es la salida máxima, ¿no? Que será cuando se aplique directamente los 5 voltios, mientras que cuando le aplicamos 0, pues aplicaremos 0 voltios. Entre esos dos márgenes, pues vamos a poder variar de aquí el valor PWM que le enviamos al diodo LED. Por otra parte, la parte de programación, o la parte gráfica, de programación gráfica que tenemos debajo de este panel frontal, es la que se muestra a continuación, que voy a explicar brevemente. Tenemos, por una parte, como siempre, el block init, que es como utilizamos el Arduino. Bueno, aquí en vez de XBee vamos a ponerle USB serial de momento. Eso ya formaría parte ya del ejercicio final. Es decir, que se va a comunicar el Arduino, como está en modo local, por así decirlo, lo tenemos conectado a través de cable, a través del puerto serial USB. Es una placa 1, está conectado al puerto 5 y la velocidad es la que se muestra. 115.200. Por otra parte, vamos a definir dos patillas, la patilla 10 y la patilla 9. Realmente la patilla 10 en este ejercicio la vamos a utilizar después en el proyecto final del motor, pero ya la he puesto, aunque no lo utilizamos. La que sí vamos a utilizar es el pin 9, que está como salida, que es donde efectivamente vamos a tener conectado nuestro diodo LED. Es decir, que el pin 9 va a funcionar como un pin de salida, un pin digital de salida. Nos metemos ya en el bucle loop, en el que tenemos por una parte también el pin 10, que ya digo, no vamos a utilizar en este ejercicio, pero sí que ya lo hemos colocado a 0. Y lo que nos interesa es el pin 9. El pin 9, donde vamos a escribir continuamente, cada 100 milisegundos, que es lo que se repite el bucle, vamos a escribir el valor que obtenemos de esta barra deslizadora. Es decir, que si yo pongo aquí, pues, por ejemplo, 40, pues por aquí van a salir el equivalente de PWM a esa posición de 40, y se va a reflejar en el LED. De tal manera que en todo momento
la variación que obtenemos aquí en esta paralizadora se va a reflejar en el brillo, luminosidad del LED. Finalmente, cuando salimos de este bucle mediante el botón Stop, pues lo que hacemos es directamente el pin 9 lo vamos a hacer, o sea, apagamos el LED y cerramos la comunicación con Arduino. Bueno, ahora he conectado la cámara web al Arduino para que visualicemos el funcionamiento del programa. Arrancamos la comunicación entre la BIOS Arduino con el cursor blanco. Debemos ver estas dos luces parpadeando, indicando de que hay comunicación, se ha establecido la comunicación entre Arduino y la BIOS, y ahora actuamos sobre la barra deslizante. Como vemos, variamos la salida PWM en la patilla 9 y al variar ese valor, pues variamos lógicamente y proporcionalmente el brillo del diodo LED. La cámara web no tiene mucha resolución, con lo cual no se ve muy bien, pero nos hacemos una idea de que efectivamente hay un cambio proporcional en ese brillo del diodo LED al interactuar sobre la barra deslizante entre 0 y 255. En el próximo tutorial, en el próximo vídeo, ya veremos cómo aplicamos esto a la variación de velocidad de un motor, en lo único que vamos a cambiar en el programa es el tipo de conexión. En vez de ser una conexión serial, será una conexión XBIT, aunque en el fondo por dentro es lo mismo, porque los módulos XBIT se comunican de forma serial, pero habrá que hacer alguna variación en la velocidad de comunicación y en el tipo de interface.